relación a las hipótesis neuroquímicas y la psicofarmacología, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Por un lado, estuvimos haciendo ya un repaso, digamos una recuperación de contenidos que ustedes vieron en biología humana en relación a la neurotransmisión normal, digamos, y sobre todo a los neurotransmisores, a las distintas familias de neurotransmisores. Ese conocimiento básico va a servir para que puedan comprender las alteraciones que pueden ocurrir en la neurotransmisión, en la neuroquímica cerebral, asociadas a algunas psicopatologías. Cuando digo asociadas, tenemos que dejar en claro que no nos estamos refiriendo a que sean la causa. La psiquiatría biológica plantea las hipótesis neuroquímicas, es decir, las alteraciones de la neurotransmisión, como causa, como etiología, o sea, como lo que origina una psicopatología. Ese es el extremo de la psiquiatría biológica, digamos. Por otro lado, desde la psicología podría pensarse que se desestiman todos los factores que tengan que ver con lo biológico desde una perspectiva extrema, digamos, en donde decir, bueno, todo es un proceso subjetivo que nada tiene que ver con la neuroquímica cerebral. En esta materia, el enfoque que compartimos y que les queremos transmitir a ustedes es el de saber y conocer que se han encontrado correlatos, es decir, que hay una correlación entre ciertos niveles más o menos alterados de algunos neurotransmisores en el sistema nervioso central correlacionados, es decir, no en relación de causa y efecto, no como etiología, como lo que determina, digamos, que vaya a ocurrir esa patología, pero sí que están en relación indiscutible en muchos casos con algunas de las patologías. Hecha esa aclaración, también es importante que conozcan esas hipótesis. Siempre hablamos de hipótesis de trabajo, por eso son hipótesis neuroquímicas, porque además van cambiando, digamos, a medida que se van desarrollando más conocimientos sobre el tema. Conocer esas hipótesis les permite entender los mecanismos de acción de los psicofármacos, cosa que es fundamental para interactuar con los profesionales psiquiatras, por ejemplo, en el caso de que tengan pacientes en común o porque muchas veces el psicólogo puede opinar, digamos, no, por supuesto que ni medicamos, no vamos a prescribir un medicamento ni lo vamos a quitar de un tratamiento, pero sí podemos opinar en interacción, en una relación interdisciplinaria, en un equipo, digamos, con el psiquiatra. Podemos opinar en relación a cómo evaluamos los signos, los síntomas de un paciente en un momento determinado, que está cursando ya sea con una patología o con una situación particular. Y para poder opinar tenemos que entender respecto a esa medicación que se le está administrando o que se le planea administrar, así como conocer los efectos secundarios para no confundirlos con una sintomatología, ¿sí? Entonces, tenemos distintos escenarios, digamos. Por un lado, ya estuvimos hablando cuando hablábamos de demencias, estuvimos ya largamente hablando incluso de la psicofarmacología. O sea que no voy a volver sobre ese tema, pero sí nada más recordarles que en las demencias hablábamos de la acetilcolina, digamos, ¿no? Como el tipo de neurotransmisores comprometidos en este tipo de procesos de deterioro cognitivo, digamos, y que de alguna manera u otra, digamos, ya sea por los anticolinesterásicos, es decir, los psicofármacos que van a intentar, digamos, actuar de distintas maneras para incrementar o estimular, digamos, la presencia de acetilcolina en los procesos cognitivos para poder favorecer la evolución o el curso de una demencia. Pero eso ya fue explicado en su momento en la unidad de demencia, pero no lo quería dejar de recordar. Lo mismo con las epilepsias.
en las epilepsias, ustedes saben que las crisis epilépticas pueden tener su etiología en distintos tipos de circunstancias o de trastornos. Es decir, porque pueden ser consecuentes a cuestiones peri o postnatales, pueden ser traumatismos, pueden ser tumores encefálicos, pueden ser infecciones, encefalitis, digamos que de alguna manera provoquen las crisis epilépticas. Bueno, hay toda una larga lista de factores que pueden ser etiológicos en este tipo de crisis o de cuadros de síndromes neuropsicológicos, como son las crisis epilépticas. Pero lo que tenemos que saber es que en el caso de las epilepsias idiopáticas, es decir, de las epilepsias que no son secundarias a un traumatismo, ni a un tumor, ni a una infección, etcétera, etcétera, en las idiopáticas, o sea, idiopática quiere decir primaria, que no es consecuencia o secundaria a otro tipo de dificultad, en esa hablamos como hipótesis, digamos, se plantea una disminución generalizada de la actividad GABAérgica. Es decir, habría una menor actividad inhibitoria en el sistema nervioso. Ustedes saben que el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, es el neurotransmisor inhibidor por excelencia en el sistema nervioso. Entonces, habría una menor disponibilidad de GABA que explica por qué una población que actúa como un foco irritativo en expansión, digamos, por qué se propagaría ese impulso nervioso más allá de esa población neuronal. Esa expansión del impulso, que incluso a veces, digamos, a través del cuerpo calloso pasa y toma ambos hemisferios, como es en las epilepsias generalizadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay claramente una falla en los circuitos inhibitorios, que son los que hacen que cada estímulo o cada zona del cerebro que se activa no propague indefinidamente ese impulso eléctrico. Entonces, esa disminución GABAérgica hace que los psicofármacos que se usan para el tratamiento de las epilepsias tiendan a actuar sobre los neuroreceptores del GABA para aumentar la inhibición en el sistema nervioso. Si yo aumento los niveles de inhibición, aumento la disponibilidad de GABA, voy a aumentar la actividad, digamos, de esos circuitos inhibitorios para evitar la expansión una vez que se estimule, digamos, ese foco irritativo. Por lo tanto, evitar o minimizar lo más posible las crisis epilépticas. Entonces, eso en cuanto a las demencias y a las epilepsias. Luego, en relación a las grandes alteraciones mentales, ustedes van a encontrar que han habido a lo largo de la historia muchas hipótesis y que siempre están en permanente revisión. En relación a esto, yo ahora voy a hablar de las más conocidas, digamos, o de las que de alguna manera sostienen o soportan explican los mecanismos de acción también de los psicofármacos, pero insisto, no quiere decir que sean ni las únicas hipótesis, ni las que van a permanecer, ni las que son más aceptadas, digamos, actualmente, no de forma necesaria, porque esto está en permanente desarrollo. Entonces, cuando hablamos de un exceso, una crisis de depresión, siempre refiriéndonos a la depresión endógena, ¿sí? No a las depresiones exógenas, por ejemplo, a la depresión reactiva, en términos de Henry A. me refiero a esto de endógeno y exógeno. Hablaríamos de un descenso, una disminución de las monoaminas, particularmente de las indolaminas, dentro de ellas la serotonina, la 5-hidroxitriptamina. La serotonina
digamos, que opera sobre el estado de ánimo, que modula las catecolaminas, que trabaja en equilibrio con las catecolaminas. No solo, digamos, tiene una acción sobre el estado de ánimo, sino también sobre el dormir. Por eso el insomnio pertinaz, digamos, que puede aparecer en las depresiones endógenas, responde a ese déficit serotoninérgico. Para la serotonina, o sea, las vías del centro de sueño profundo son serotoninérgicas. Entonces, cuando tenemos un déficit de serotonina, es más difícil conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, pero estoy hablando de depresiones endógenas. Justamente, fíjense ustedes que parte del diagnóstico diferencial en relación a una depresión reactiva es que por ahí las depresiones que no son endógenas puede, al no haber un déficit serotoninérgico tan significativo, la persona no solo puede no tener insomnio, sino que a veces se puede presentar, por el contrario, la hipersomnia, es decir, el dormir más. La persona está por la propia clinofilia, es decir, la tendencia a estar en posición horizontal propia de la depresión, que también a su vez retroalimenta esto y la falta de motivación y demás, hace que la persona a lo mejor duerma mucho más que en otras épocas. Pero bueno, ese déficit de serotonina, por supuesto que también hay un descenso de las catecolaminas y de no solo de la serotonina, sino también de la feniletilamina, la FEA, digamos por su sigla, feniletilamina. La feniletilamina, que es como una anfetamina endógena, es decir, opera como un estimulante para el sistema nervioso y estaría también descendida en el caso de la depresión. En las depresiones con ansiedad, las catecolaminas, o sea, noradrenalina particularmente, quedaría un poco elevada y también eso hace una variación en el tratamiento farmacológico. En general, para la depresión hablamos de antidepresivos, para los cuales hay distintos grupos o familias químicas de antidepresivos. Los antidepresivos pueden ser, los primeros fueron los del tipo IMAO, o sea, inhibidores de la MAO, de la monoaminooxidasa, que es la enzima que degrada las monoaminas. Lo que pasa es que los inhibidores de la MAO, como la enzima degrada a todas las monoaminas, cuando yo inhibo esa enzima, tengo más disponibilidad de todas las monoaminas, no solo de la serotonina. Después, por otro lado, están los tricíclicos o policíclicos que inhiben la recaptación de la serotonina. ¿Se acuerdan cuando yo les había hecho el dibujo de la sinapsis, de la hendidura sináptica y que les decía, bueno, hay un neurotransmisor, un neuroreceptor, presináptico y uno postsináptico? El neuroreceptor presináptico es el que, entre otras cosas, tiene la función de recapturar a los neurotransmisores que quedan en la hendidura después que fueron utilizados y además de evaluar si hay suficiente disponibilidad en la hendidura y o, si no hay disponibilidad, estimular la producción y la liberación a la hendidura desde la membrana presináptica de los neurotransmisores que se alojan en las vesículas presinápticas. Entonces, esos son los policíclicos. Después, los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los ISRS, que son los de última generación, digamos, dentro de los antidepresivos, hoy por hoy son los de primera elección. No quiere decir que sean los únicos o los mejores, porque que sean los más nuevos no significa que sean los mejores, pero esos inhibidores selectivos, justamente como la palabra lo indica, también hacen una recaptación de la serotonina, pero de forma selectiva.
Es decir, no es que inhiben la recaptación de todas las monoaminas, sino que inhiben particularmente la recaptación de la serotonina. Con lo cual, por supuesto, van a incrementar la disponibilidad de este neurotransmisor. Además de estos, existen también precursores químicos, es decir, el triptofano, que ustedes se acuerdan cuando repasamos neurotransmisores, que yo les hablaba del triptofano como precursor de la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Se puede administrar, digamos, por vía exógena el triptófano como no es un psicofármaco, digamos, sino como un suplemento que se da para provocar la estimulación, la formación de más serotonina en el cerebro. Sobre todo en casos que no se pueda administrar psicofármacos por embarazo, por algún tipo de dificultad, o porque no sea necesario, digamos, llegar a la psicofarmacología y se pueda manejar con el precursor químico. Eso en cuanto a la depresión. En cuanto a la manía, las crisis o accesos de manía, dentro de lo que es el trastorno bipolar, o por lo menos en términos actuales sería el nombre que recibe. En los casos de manía hablamos de un incremento bastante importante de la dopamina, es decir, un aumento de la actividad de la dopamina a nivel mesolímbico. Ustedes saben que la dopamina tiene distintos haces, digamos, ¿no? Distintas vías en el cerebro. Bueno, la vía mesolímbica sería la que estaría comprometida en la manía, por lo cual el tratamiento psicofarmacológico para un acceso de manía es la administración de antipsicóticos, los antipsicóticos típicos o neurolépticos, actúan en general bloqueando el neuroreceptor postsináptico para la dopamina. La dopamina DA2, o sea, el neuroreceptor para DOPA2, que es el de las vías mesolímbicas. Los mismos antipsicóticos típicos o neurolépticos, para los cuales hay muchas familias químicas, por ejemplo, las butiferonas, el haloperidol, que es el más conocido, digamos la droga más conocida, cuya marca comercial es el halopidol, que lo deben haber escuchado nombrar seguramente, opera de esta manera, es decir, bloqueando el neuroreceptor postsináptico para la dopamina. Con lo cual se disminuye la actividad dopaminérgica a ese nivel. Hay otras familias químicas, digamos las butiferonas no son las únicas, pero bueno, acá vamos a estar viendo un ejemplo nada más de cada familia química para no detenernos en cada uno, pero a mí lo que me interesa es que sepan que globalmente todos los antipsicóticos típicos o neurolépticos operan bloqueando el neuroreceptor postsináptico para la dopamina. Y cuando digo antipsicótico típico, es porque hay un antipsicótico que es atípico. El antipsicótico atípico se aplica para el tratamiento de los síntomas negativos de la esquizofrenia, es decir, en los trastornos esquizofrénicos. Ustedes vieron que Henry A. habla de un polo deficitario y un polo productivo, digamos, o sea, el trastorno fundamental de los trastornos esquizofrénicos, que es la escisión de la personalidad o la disociación del yo, la fragmentación del yo de la personalidad. Ese es el trastorno fundamental y se asocia a, a este polo que se considera deficitario, digamos, ¿no? Y por el otro lado, el delirio autístico, el autismo, que es el polo productivo, digamos, de la esquizofrenia. Los síntomas positivos, desde la tipología de Crowe, los síntomas los podemos pensar como positivos o negativos. Yo les aclaraba en otra clase que los síntomas negativos
son aquellos, o sea, cómo identificarlos. Los síntomas negativos son aquellos en los que algo que se esperaría que ocurra no está ocurriendo. Por ejemplo, la bulia, es decir, donde se espera, no hay voluntad para hacer las cosas, donde debería haber voluntad, o el aplanamiento afectivo, es decir, no hay el desarrollo del afecto que debería estar presente en determinado momento de la vida, en determinadas circunstancias, entonces decimos que es deficitario, que es un síntoma negativo. O sea, cuando algo que debería ocurrir, no ocurre. Decimos que es un síntoma positivo el que se suma, el que se agrega, el que es un proceso que no debería estar allí. Es decir, el delirio, la alucinación, la agitación psicomotriz, o sea, son síntomas que agregan, que suman una cuestión que no debería estar, que no se espera que esté allí, sin embargo, está ocurriendo. ¿Sí? Bueno, en general, cuando hablamos de los antipsicóticos típicos, hablamos de antipsicóticos que están destinados a contrarrestar los efectos o digamos, a tratar de mitigar, de remitir de alguna manera los síntomas positivos de los trastornos esquizofrénicos, así como los síntomas de la manía. Pero cuando hablamos de antipsicóticos atípicos, hablamos de los que se orientan a paliar los síntomas negativos, los síntomas deficitarios. Esos síntomas negativos se explican por otro tipo de hipótesis neuroquímica distinta al aumento de la dopamina mesolímbica. Justamente, otro de los haces de la dopamina es cortical. Entonces, la hipótesis sería que en los síntomas negativos, en la prevalencia de síntomas negativos para los trastornos esquizofrénicos, habría un descenso, una hipoactividad de la dopamina a nivel cortical. Esa hipoactividad dopaminérgica a nivel de la corteza cerebral sería la responsable de una buena parte de los síntomas negativos de los trastornos esquizofrénicos. Los antipsicóticos atípicos van a trabajar para lograr aumentar la actividad de la dopamina a nivel cortical, es decir, la actividad de la dopamina a nivel de la corteza, no a nivel del sistema límbico, van a incrementarla ¿de qué manera? Inhibiendo a la serotonina cortical. Es decir, el antipsicótico atípico inhibe a la serotonina, que a su vez es la que modula a la dopamina a nivel de la corteza. ¿Se acuerdan que varias veces hemos reiterado que la serotonina trabaja en equilibrio y a su vez modula todas las catecolaminas, o sea, dopamina, noradrenalina y adrenalina? Esa modulación, poner una pata encima, digamos, a la dopamina a nivel de la corteza, si yo vengo e inhibo a la serotonina, que es la que me está inhibiendo a la dopamina, yo a la serotonina la saco de escena, entonces la dopamina puede, de alguna manera, despegar y elevar su actividad. Entonces así es como funcionan los antipsicóticos atípicos, como la olanzapina, la quetiapina, bueno, la risperidona, son muchos las familias químicas y ni hablar las marcas comerciales que conocemos hoy en día, digamos, en relación a esto. A mí lo que me interesa hoy es transmitirle estos grandes grupos, ¿no? Y en función de los mecanismos de acción. Después ustedes en los textos van a tener el detalle de todas las familias químicas y demás, y los secundarismos, que lo irán viendo cada uno de ustedes. Bueno, y por supuesto, desde ya en los trastornos de ansiedad, la estrella, digamos, psicofarmacológica son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, que también son depresores del sistema nervioso, igual que los antipsicóticos, por supuesto que los antidepresivos son estimulantes, claro está. Las benzodiazepinas son tranquilizantes o sedantes menores
Los sedantes mayores serían los antipsicóticos, y actúan sobre los neuroreceptores del GABA. Es decir, actúan incrementando la inhibición en el sistema nervioso. Y a ver, tanto las benzodiazepinas como los barbitúricos, que los barbitúricos también se usan para el tratamiento de la epilepsia, porque se acuerdan que yo decía que la hipótesis tenía que ver con el GABA. O sea, barbitúricos y benzodiazepinas actúan sobre los neuroreceptores GABAérgicos. La diferencia es que los barbitúricos, digamos, actúan a nivel de toda la masa encefálica, por lo cual son más peligrosos, desarrollan más tolerancia en primer lugar, es decir, se necesitan cada vez dosis mayores para lograr el mismo efecto, y juntamente con esto, además es más fácil alcanzar la dosis letal. ¿Por qué? Porque como toma toda la masa encefálica, las estructuras más arcaicas, las estructuras más primitivas del cerebro, donde se regula la respiración, por ejemplo, también se pueden ver comprometidas por la acción inhibitoria, digamos, de los barbitúricos, como depresores, digamos. A diferencia de lo que pasa con las benzodiazepinas, que también actúan sobre los neuroreceptores del GABA, pero las benzodiazepinas actúan a nivel cortical. Entonces, como actúan a nivel de la corteza, no comprometen los centros de regulación de la respiración, no comprometen, digamos, la regulación de funciones vitales de forma tan significativa como lo hacen los barbitúricos, y por lo tanto alcanzar la dosis letal es más difícil. No quiere decir que es imposible, quiere decir que es más difícil. Las benzodiazepinas, además, ustedes se acuerdan que el neuroreceptor del GABA, se acuerdan que era una sinapsis rápida, que la habíamos visto en la recuperación de conocimientos sobre neurotransmisión. Está el neuroreceptor de GABA adosado a un canal de cloro. El cloro tiene carga negativa, digamos, un canal iónico de cloro. Cuando se abre el canal de cloro se hiperpolariza la membrana, entonces la hiperpolarización lleva a la inhibición. Por el contrario, la despolarización es excitatoria, ¿verdad? Entonces, las benzodiazepinas actúan no solo que es a nivel de la corteza, sino que de forma intermitente, digamos, sobre el neuroreceptor. Es decir, que el canal de cloro se va a abrir y cerrar acorde va actuando la benzodiazepina. Por el contrario, los barbitúricos dejarían abierto por más tiempo el canal de cloro, con lo cual también es como más importante el efecto, porque la inhibición es digamos, más pronunciada, porque quedaría como permanentemente abierto o por más tiempo abierto ese canal de cloro. Por lo cual, obviamente para los trastornos de ansiedad, lo mismo que como hipnóticos, es decir, como inductores del sueño, las benzodiazepinas son de primera elección en relación a los barbitúricos. No obstante, los barbitúricos sí se siguen utilizando, no como única estrategia terapéutica farmacológica, pero sí, digamos, más que las benzodiazepinas por ahí para lo que es la epilepsia, porque no se ha logrado la misma eficacia con las benzodiazepinas para el tratamiento de las crisis epilépticas, por lo menos no de todas. Para las epilepsias, no solo las benzodiazepinas, el ácido valproico o la carbamazepina, hay varios fármacos más que se utilizan para la epilepsia. Bueno, a grandes rasgos es esto. Siempre en la psicofarmacología, lo mismo que en las drogas o en las sustancias. Cuando digo droga es toda sustancia que ingresa por distintas vías al organismo y que pasa la barrera hematoencefálica actuando sobre el sistema nervioso central. Es decir,
cualquier sustancia psicotrópica, cualquier sustancia capaz de actuar, digamos, en el sistema nervioso, porque ingresa al organismo y de alguna forma llega al cerebro, va a poder tener los mismos efectos que puede tener naturalmente el neurotransmisor, es decir, excitación o inhibición, o en todo caso las drogas psicodélicas o alucinógenas que son psicodislépticos, es decir, el psicodisléptico combina, digamos, altera, inhibe unos centros y excita a otros, entonces en esa combinación, digamos, está lo original, esto inédito que provocan ese tipo de drogas. Pero si no, lo que se trata de psicofármacos o excitan o inhiben. Es lo mismo que hace un neurotransmisor endógeno, solo que el psicofármaco es exógeno. De alguna manera produce una cierta neuroadaptación en mayor o en menor medida, porque termina compitiendo, digamos, con el neurotransmisor endógeno, por lo cual genera un cierto síndrome de abstinencia también en la retirada. Y también es importante esto cuando, como terapeutas, ustedes a veces los pacientes se van a quejar de recrudecimiento de síntomas, digamos, pacientes que están medicados, ¿no? Y que por ahí si uno no les pregunta, ellos no lo dicen y a veces lo que hacen es tomar de forma intermitente la medicación psicofarmacológica, lo cual es un tremendo error porque el sistema nervioso, digamos, por esta neuroadaptación que decía, es decir, si yo me acostumbro a tener una provisión exógena de un cierto, de una sustancia que actúa, digamos, sustituyendo a mi neurotransmisor o evitando que yo produzca más de ese neurotransmisor de alguna manera, porque ya lo tengo exógenamente, la retirada de esa sustancia, bueno, me va a dejar con un síndrome de abstinencia, es decir, con síntomas contrarios a los que yo busco lograr con esa sustancia. Entonces, hay pacientes que, por su propia cuenta, claramente, no por la indicación médica, dejan de consumir, o sea, dejan 2 o 3 días de tomar la medicación, después la vuelven a tomar, después la dejan, la toman, o lo van regulando, vaya a saber con qué criterio, o porque quisieron tomar alcohol esa noche, entonces no tomaron el psicofármaco y después, bueno, tienen dificultades del orden que fuere, ¿no? Si tenían trastorno de ansiedad, aparecen los síntomas de ansiedad, dificultades para dormir, tensión, nerviosismo, temblores, toda una serie de cosas que hay que saber preguntar y decir, bueno, recomendar que en todo caso, si no quieren tomar la medicación lo administre su psiquiatra, digamos, de cabecera, que es quien le administra esa medicación y quien tiene que gestionar la retirada en el caso de que gradualmente quieran ir dejándola. Pero no se puede, o sea, a veces es peor tomar, a veces sí, a veces no, que no tomarla directamente. Y bueno, a grandes rasgos digo, pueden ser entonces, por sus efectos en el sistema nervioso, estimulantes o inhibidores, o sea, psicoanalépticos, que son los estimulantes, psicolépticos, que son los inhibidores. Psicodislépticos son estas sustancias psicodélicas y demás que actúan unos centros e inhiben otros y tienen por ahí una acción combinada. Aparte de eso, que son los efectos sobre el sistema nervioso, bueno, las familias los vamos a agrupar, depende el uso clínico que le vayamos a dar, ya los nombramos hoy, antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, antiepilépticos o anticonvulsivantes, hipnóticos, bueno. Y por el otro lado, las familias químicas, ¿sí? O sea, el grupo de las benzodiazepinas, los barbitúricos, los neurolépticos, para el caso de los antipsicóticos, bueno, butiferonas y dantoína. Bueno, todas las familias de los distintos grupos de psicofármacos, que no tienen que conocerlas todas, pero sí
las principales que estuvimos nombrando. Y después dentro de esos grupos está cada una de las drogas, ¿verdad? Que cuando decimos benzodiazepinas, esa es la familia, la gran familia química dentro de los ansiolíticos. O sea, la benzodiazepina, dentro de las cuales tenemos, bueno, el clonazepam, que es el más conocido, no voy a decir la marca comercial, que ya todos saben, el lorazepam, el bromazepam, diazepam, alprazolam, o sea, son nombres de drogas, de distintas drogas que tienen algunas sutiles diferencias o efectos distintos. Digamos, el diazepam es más miorrelajante, es decir, cada una va a tener una especificidad dentro de la gran familia de lo que son las benzodiazepinas. Yo les sugiero que el tema lo tomen con cariño, digamos, porque lo van a ver, les puede gustar más, menos, pero lo van a ver, lo van a necesitar, lo van a ver en la clínica permanentemente, lo deben ver en sus vidas cotidianas, en familiares, amigos que toman algún tipo de sustancia de psicofarmacológica, y tienen como profesionales psicólogos que poder entender de qué se trata, qué tipo de sustancia es. Nadie les exige que sean expertos en farmacología, nosotros tampoco lo somos, ni pretendemos serlos, ni actuar o trabajar como psiquiatras, simplemente es entender el idioma de la psiquiatría, entender qué es lo que está consumiendo nuestro paciente para poder conocer sus secundarismos, y bueno, y conocer las hipótesis neuroquímicas que fundamentan los mecanismos de acción de esos fármacos. Hasta aquí llegamos con esto por ahora y cualquier duda pueden consultar en el foro, claramente.